Bueno chicos, con este video pretendo explicarles la clase número 6. El título de la clase es Relación entre la literatura contemporánea y la literatura precolombina, donde veremos a través de un texto de Cortázar la relación que existe entre la literatura contemporánea y la literatura precolombina. El texto se titula La noche boca arriba, ¿sí? Autor Julio Cortázar. Y comienza con un epígrafe que dice de la siguiente manera: y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la guerra florida, ¿sí? Después van a ver que tiene una explicación esto en el mismo trabajo. Bueno, básicamente el trabajo es leer este texto y resolver unas consignas de comprensión, ¿sí? Que se encuentran en el punto B. Y un punto de producción que es el B15. Tenemos B1, B2, B3 y así sucesivamente, ¿sí? Yo voy a leer un fragmento de este texto, ¿sí? De este cuento, para facilitar después la explicación de las consignas. Comienzo. A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde y se apuró a salir a la calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla. En la joyería de la esquina vio que eran las 9 menos 10. Llegaría con tiempo sobrado a donde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él, porque para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre, montó en la máquina saboreando el paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas y un viento fresco le chicoteaba los pantalones. Dejó pasar los ministerios, el rosa, el blanco y la serie de comercios con brillantes vitrinas de la calle central. Ahora entraba en la parte más agradable del trayecto, el verdadero paseo. Una calle larga, bordeada de árboles, con poco tráfico y amplias villas que dejaban venir los jardines hasta las aceras, apenas demarcadas por setos bajos. Quizás algo distraído, pero corriendo por la derecha como correspondía, se dejó llevar por la tersura, por la leve crispación de ese día apenas empezado. Tal vez su involuntario relajamiento le impidió prevenir el accidente. Cuando vio que la mujer parada en la esquina se lanzaba a la calzada a pesar de las luces verdes. Ya era tarde para las soluciones fáciles. Frenó con el pie y con la mano, desviándose a la izquierda. Oyó el grito de la mujer y junto con el choque perdió la visión. Fue como dormirse de golpe. Volvió bruscamente del desmayo. Cuando 4 o 5 hombres jóvenes lo estaban sacando de debajo de la moto. Sentía gusto a sal y sangre. Le dolía una rodilla y cuando lo alzaron gritó, porque no podía soportar la presión en el brazo derecho. Voces que no parecían pertenecer a las caras suspendidas sobre él lo alentaban con bromas y seguridades. Su único alivio fue oír la confirmación de que había estado en su derecho al cruzar la esquina. Preguntó por la mujer, tratando de dominar la náusea que le ganaba la garganta. Mientras lo llevaban boca arriba hasta una farmacia próxima, supo que la causa del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Que la causante, del accidente no tenía más que rasguños en las piernas. Usted la agarró apenas.
pero el golpe le hizo saltar la máquina de costado. Opiniones, recuerdos, despacio, entrenlo de espalda, así va bien, y alguien con guardapolvo dándole de beber un trago que lo alivió en la penumbra de una pequeña farmacia de barrio. La ambulancia policial llegó a los 5 minutos y lo subieron a una camilla blanda donde pudo tenderse a gusto, con toda lucidez, pero sabiendo que estaba bajo los efectos de un shock terrible, dio sus señas al policía que lo acompañaba. El brazo casi no le dolía. De una cortadura en la ceja goteaba sangre por toda la cara. Una o dos veces se lamió los labios para beberla. Se sentía bien. Era un accidente. Mala suerte. Unas semanas quieto y nada más. El vigilante le dijo que la motocicleta no parecía muy estropeada. Natural, dijo él, como que me la ligué encima. Los dos rieron y el vigilante le dio la mano al llegar al hospital y le deseó buena suerte. Ya la náusea volvía poco a poco mientras lo llevaban en una camilla de ruedas hasta un pabellón del fondo. Pasando bajo árboles llenos de pájaros, cerró los ojos y deseó estar dormido o cloroformado, pero lo tuvieron largo rato en una pieza con olor a hospital, llenando una ficha, quitándole la ropa y vistiéndolo con una camisa grisácea y dura. Le movían cuidadosamente el brazo sin que le doliera. Las enfermeras bromeaban todo el tiempo. Y si no hubiera sido por las contracciones del estómago, se habría sentido muy bien, casi contento. Lo pecharon a la sala de radio y 20 minutos después, con la placa todavía húmeda puesta sobre el pecho como una lápida negra, pasó a la sala de operaciones. Alguien de blanco, alto y delgado, se le acercó y se puso a mirar la radiografía. Manos de mujer le acomodaban la cabeza. Sintió que lo pasaban a una camilla, de una camilla a otra. El hombre de blanco se le acercó, una vez sonriendo, con algo que le brillaba en la mano derecha. Le palmeó la mejilla e hizo una seña a alguien parado atrás. Como sueño era curioso, porque estaba lleno de olores y él nunca soñaba olores. Primero un olor a pantano, ya que a la izquierda de la calzada empezaban las marismas, los tembladerales de donde no volvía nadie. Pero el olor cesó y en cambio vino una fragancia compuesta y oscura, como la noche en que se movía huyendo de los aztecas. Y todo era tan natural, tenía que huir de los aztecas que andaban a caza de hombre, y su única probabilidad era la de esconderse en lo más denso de la selva, cuidando de no apartarse de la estrecha calzada que solo ellos, los motecas, conocían. Lo que más lo torturaba era el olor, como si aún en la absoluta aceptación del sueño, algo se rebelara contra eso que no era habitual, que hasta entonces no había participado del juego. Huele a guerra, pensó, tocando instintivamente el puñal de piedra atravesado en su ceñidor de lana tejida. Un sonido inesperado lo hizo agacharse y quedar inmóvil, temblando. Tener miedo no era extraño, en sus sueños abundaba el miedo. Esperó, tapado por las ramas de un arbusto y la noche sin estrellas. Muy lejos, probablemente del otro lado del gran lago, debía estar ardiendo fuegos de vivac. Un resplandor rojizo tenía esa parte del cielo. El sonido no se repitió. Había sido como una rama quebrada. Tal vez un animal que escapaba como él del olor a guerra. Se enderezó despacio, venteando. No se oía nada, pero el miedo seguía allí como el olor.
ese incienso dulzón de la guerra florida. Había que seguir, llegar al corazón de la selva, evitando las ciénagas, a tientas, agachándose a cada instante, para tocar el suelo más duro de la calzada. Dio algunos pasos, hubiera querido echar a correr, pero los tembladerales palpitaban a su lado. En el sendero de tinieblas buscó el rumbo. Entonces sintió una bocanada horrible del olor que más temía y saltó desesperado hacia adelante. Se va a caer de la cama, dijo el enfermo de la cama de al lado. No brinque tanto, amigazo. Abrió los ojos y era de tarde, con el sol ya bajo en los ventanales de la larga sala. Mientras trataba de sonreír a su vecino, se despegó casi físicamente de la última visión de la pesadilla. El brazo, enyesado, colgaba de un aparato con pesas y poleas. Sintió sed, como si hubiera estado corriendo kilómetros, pero no quería darle mucha agua, apenas para mojarse los labios y hacer un buche. La fiebre lo iba ganando despacio, y hubiera podido dormirse otra vez, pero saboreaba el placer de quedarse despierto, entornado los ojos, escuchando el diálogo de los otros enfermos, respondiendo de cuando en cuando a alguna pregunta. Vio llegar un carrito blanco que pusieron al lado de su cama. Una enfermera rubia le frotó con alcohol la cara anterior del muslo y le clavó una gruesa aguja conectada con un tubo que subía hasta un frasco lleno de líquido opalino. Un médico joven vino con un aparato de metal y cuero que le ajustó el brazo sano para verificar alguna cosa. Caía la noche y la fiebre lo iba arrastrando blandamente a un estado donde las cosas tenían un relieve como de gemelos de teatro. Eran reales y dulces, y a la vez ligeramente repugnantes, como estar viendo una película aburrida y pensar que sin embargo en la calle es peor, y quedarse. Vino una taza de maravilloso caldo de oro oliendo a puerro, a apio, a perejil. Un trocito de pan, más precioso que todo un banquete, se fue desmigajando poco a poco. El brazo no le dolía nada, y solamente en la ceja, donde lo habían suturado, chirriaba a veces una punzada caliente y rápida. Cuando los ventanales de enfrente viraron a manchas de un azul oscuro, pensó que no iba a ser difícil dormirse, un poco incómodo, de espalda, pero al pasarse la lengua por los labios resecos y calientes, sintió el sabor del caldo y suspiró de felicidad, abandonándose. Primero fue una confusión, un atraer hacia sí todas las sensaciones por un instante embotadas o confundidas. Comprendía que estaba corriendo en plena oscuridad, aunque arriba el cielo cruzado de copas de árboles era menos negro que el resto. La calzada, pensó, me salí de la calzada. Sus pies se hundían en un colchón de hojas y barro, y ya no podía dar un paso sin que las ramas de los arbustos le azotaran el torso y las piernas. Jadeante, sabiéndose acorralado a pesar de la oscuridad y el silencio, se agachó para escuchar. Tal vez la calzada estaba cerca, con la primera luz del día iba a verla otra vez. Nada podía ayudarlo ahora a encontrarla. La mano que sin saberlo él aferraba el mango del puñal subió como un escorpión de los pantanos hacia su cuello, donde colgaba la muleta protector. Moviendo apenas los labios, mustió la plegaria del maíz que trae las lunas felices y la súplica a la muy alta, a la dispensadora de los bienes motecas. Pero sentía al mismo tiempo que los tobillos se le estaban hundiendo despacio en el barro, y a la espera de la oscuridad del chaparral, en la oscuridad del chaparral desconocido, se le hacía insoportable. La guerra florida había empezado con una luna y llevaba ya 3 días y 3 noches. Si conseguía refugiarse en lo profundo de la selva, abandonando la calzada, más allá de la región y de las ciénagas, quizás los guerreros no le siguieran el rastro. Pensó en la cantidad de prisioneros que ya habían hecho. Pensó en la
pero la cantidad no contaba, sino el tiempo sagrado. La caza continuaría hasta que los sacerdotes dieran la señal de regreso. Todo tenía su número y su fin, y él estaba dentro del tiempo sagrado, del otro lado de los cazadores. Bien, chicos. Bueno, ya con lo que acabo de leer, queda prácticamente un cuarto, un tercio del cuento. Queda bien reflejado la historia, ¿sí? En cómo va la historia, que es una persona que tiene un accidente y que a partir de ese, que lo internan, a partir de ese accidente, y que la internación, entre que se queda dormido, está soñando que es un moteca que escapa de los aztecas de una guerra florida, ¿sí? Ya voy a explicar lo que es la guerra florida, ¿sí? Bueno, y después se despierta y aparece en el hospital. Y nuevamente después aparece perseguido por los motecas, ¿sí? Entonces, las preguntas son las siguientes. ¿Quién produjo este texto? Esta pregunta es básicamente la pregunta que hacemos siempre sobre el autor del texto, ¿sí? Nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento y muerte, principales obras y importancia en la literatura universal. La segunda pregunta es justifiquen si es un texto y ustedes van a tener que justificar la opción, si es histórico, literario, científico, periodístico, ¿sí? Y justificar qué opción por qué eligieron esa opción. El punto número 3 dice, les pido que deduzcan por contexto o recurran al diccionario para buscar el significado de este listado de palabras. Marisma, ceñidor, vivac, venteando, etc. ¿Sí? Para poder comprender mejor el texto. Recuerde que el cuento, para tener una acabada apreciación, mínimamente lo van a tener que leer unas 3 veces, ¿sí? Bien, punto número 4. El cuento comienza con un epígrafe y salían en ciertas épocas a cazar enemigos. Le llamaban la Guerra Florida. Bien, a continuación te acercamos más información sobre la Guerra Florida. Bueno, y acá hay un relato sobre el mito de la Guerra Florida, ¿sí? Que es el mito en el que creían los aztecas. Se los voy a leer rápidamente, así entienden de que es una guerra florida. Después de una serie de creaciones de soles, el quinto sol surgió como resultado de la penitencia de los dioses, quienes luego se sacrificaron para crear a los hombres, dándoles su propia sangre. Así se inició una lucha celeste, interminable, entre el sol, la luna y las estrellas. Mientras este conflicto perdurara, el hombre podría vivir, ya que no podía vivir solo con el día o solo con la noche. Para esta lucha se requería que el sol siguiera recibiendo sangre de sus hijos, los hombres, y si le llegaban a faltar los sacrificios humanos, la lucha terminaría y el quinto sol perecería, al igual que sus 4 precedentes. Los aztecas representaron, en tiempo de paz, esa guerra divina con la llamada Guerra Florida, que consistía en una cacería humana en la que los vencedores iban al campo de batalla a recolectar flores, entre paréntesis, corazones, porque en la piedra de los sacrificios, al golpe de cuchillo del sacrificador, surgía la flor más preciosa, el corazón del hombre. Cuando las sequías o la falta de alimento asolaban el territorio, los sacerdotes determinaban que el sol y los dioses necesitaban más sacrificios. Entonces declaraban la guerra florida para dar de beber al sol y la sangre de los enemigos y dar de comer a la tierra sus cuerpos. De esta manera, al rendir el debido tributo a las divinidades, lograban conservar la existencia humana y asegurar el bienestar del hombre. Bien, entonces, a partir de este relato y de esta explicación, queda explicado lo que es la Guerra Florida, ¿sí? El origen de la Guerra Florida.
tienen que responder estas preguntitas dentro del punto 4. ¿Cuál era la finalidad de la caza de enemigos durante esta guerra? ¿Por qué eran llamadas floridas? ¿Qué necesidades vitales buscaban cubrir los pueblos aztecas en esas guerras? ¿Qué función cumplían? Y a partir de responder estas preguntas, ustedes van a poder explicar el epígrafe del cuento. El punto número 5 dice, en este cuento confluyen en una misma situación o en un mismo individuo dos tiempos históricos distintos, dos culturas diferentes. ¿Cuáles son? Los vimos claramente, ¿sí? Cuando leímos la primera y la segunda página del cuento, se ve claramente. ¿Qué elementos, la 6, qué elementos en común tienen los protagonistas de ambas historias? ¿Cuáles son esos elementos en común? ¿Sí? Acá doy un ejemplo. Los dos transitan una calzada y al desviarse hacia la izquierda, eso les resulta fatal. ¿Sí? Entonces, eso es un rasgo en común que tienen los dos. El motociclista y el moteca. ¿Qué diferencias pueden señalar entre una y otra historia? ¿Sí? Por ejemplo, el motociclista, cuando tiene el accidente, se siente seguro. En cambio, el moteca, cuando se desvía, empieza a padecer el miedo y la angustia. El punto número 8 dice, ¿qué pistas brinda el narrador que permiten al lector, atento, le permite descubrir que el personaje es uno solo? Y acá doy como ejemplo que el motociclista se siente cansado, como si hubiera corrido kilómetros, cuando sabemos que en realidad el que había corrido era el moteca. ¿Sí? La 9. ¿En qué momentos del día ocurre cada una de estas historias? ¿Sí? Vemos claramente que hay dos momentos diferentes del día. ¿Sí? Mañana, tarde, noche, madrugada, ¿cuándo? ¿Y qué historia? ¿En qué momento cada historia? ¿Sí? La pregunta número 10. Expliquen a qué hace referencia el título La noche boca arriba. Bien, esta pregunta está muy fácil, ¿sí? Con solo leer el cuento un par de veces ya se van a dar cuenta. Ahora viene el análisis del narrador. Primero pregunto, ¿en qué persona gramatical está narrado el cuento? ¿En primera persona utiliza el yo, el nosotros, o en tercera utiliza el él, el ellos? Para ir a la clasificación del narrador en la pregunta número 12. ¿Qué tipo de narrador es? ¿Omnisciente? ¿Usa la tercera persona y conoce todo? Los sentimientos, las emociones, lo que va a pasar, lo que pasó. Protagonista, el narrador es protagonista, utiliza la primera persona, el yo, o el narrador es testigo, cuenta lo que ve y lo que escucha nada más. Se van a dar cuenta al leerlo, ¿sí? La pregunta número 13. Dada la riqueza literaria del cuento, no resulta sencillo señalar un tema único. Seleccionen el tema que consideren más adecuado de las opciones que yo les doy, ¿sí? Y fundamenten, ¿sí? Tienen que justificar. ¿Cuál de estos temas creen que se da en el cuento? El doble o la disyunción de la identidad, el eterno retorno, la posibilidad de haber vivido otras vidas, la vida como sueño o la fatalidad del destino. Elijan uno y justifiquen, ¿sí? Pregunta número 14. Identificar las distintas figuras del discurso literario. Estas figuras están relacionadas con los... están relacionadas con los... ay, no puedo sacar esto. Bueno. Con los sentidos, ¿sí? Salvo en la metáfora, están relacionadas con los 5 sentidos. Con el olfato, con el oído, con la visión, con el gusto y con el tacto, ¿sí? Por ejemplo, bueno, la comparación es cuando se busca algo similar a otra cosa y se antepone la palabra como. Era blanco como la nieve. Eso es una comparación, ¿sí? Las imágenes auditivas.
Tenemos el caso de las imágenes que están relacionadas con el sonido, ¿sí? Con el oído. Las imágenes visuales están relacionadas con la vista, algo que describa algo que se puede ver. Las imágenes olfativas están relacionadas con el olfato, ¿sí? Que por ejemplo está relacionada con los olores, con las fragancias. Después tenemos las imágenes gustativas, las cuales están relacionadas con los sabores, con todo lo que percibimos a través del gusto. Después tenemos las imágenes táctiles, que están relacionadas con el sentido del tacto, con todo lo que podemos percibir con este sentido, ¿sí? Por ejemplo, superficies rugosas, suaves, con las temperaturas de esas superficies, etcétera. Después están las metáforas, que acá lo explico, es una analogía entre dos palabras o expresiones, identificando un elemento real con otro imaginario, ¿sí? Por ejemplo, a ver, las metáforas no se tienen que interpretar de manera literal. Ya la vimos en el primer fragmento que analizamos, cuando decíamos que Pablo Neruda le decía a Mario Jiménez que el cielo estaba llorando, ¿sí? Entonces él identificaba que era la metáfora de lluvia, ¿sí? Nosotros no interpretamos que las nubes lloran, ¿sí? Como lloramos nosotros, sino que hacemos el uso, hacemos una relación connotativa y nos damos cuenta de que eso no lo tenemos que interpretar literalmente. Lo mismo pasa con otros ejemplos. Por ejemplo, cuando decimos él tiene nervios de acero. Obviamente nos referimos a la frialdad, a que no se pone nervioso, ¿sí? A la tranquilidad que tiene en diversas situaciones esa persona, y no creemos en realidad de que abajo de la piel tiene acero, tiene alambres, ¿sí? No lo interpretamos de manera literal, sino lo interpretamos de manera metafórica. Bien. Queda el último punto, el punto número 15, en el cual ustedes van a tener que realizar una producción, un breve cuento cuya extensión va a tener que ser de una carilla, ¿sí? Basándonos en esta noticia titulada Un juego milenario, ¿sí? Descubren una antigua cancha de pelota. Bueno, y ahí explican que en México, en Chiapas, descubrieron una cancha, por decirlo de alguna manera, en el cual se jugaba a un juego con una pelota, ¿sí? Era un juego milenario, por eso el título. Entonces, en base a esta noticia, ustedes van a tener que escribir un cuento a la manera de Cortázar, imitando la técnica de Cortázar, donde se pasa de un tiempo a otro a través de un sueño, de un accidente, de un desmayo, ¿sí? En donde un jugador de fútbol en la actualidad, o de básquet, o de otro deporte, sufre un accidente en la cancha. Lo llevan al hospital y sueña que es protagonista de un juego de pelota azteca, en el cual puede estar en juego su vida, ¿sí? Eso, utilicen ustedes la imaginación y pongan los detalles que se le ocurran a ustedes, ¿sí? Entonces va de un sueño a otro, ¿sí? De una realidad a otra. Bien, esa sería todas las actividades que tienen que resolver para completar la clase número 6, ¿sí? La fecha de presentación es el 13 del 5. Así que, bueno chicos, quedo a la espera de este trabajo y espero que les salga bien. Saludos.